¿Alguna vez te has preguntado por qué un sobre de sopa instantánea, ese que compras por menos de lo que cuesta un café, puede quedarse en tu alacena durante meses sin dañarse y aún así al abrirlo huele exactamente igual que el primer día? La respuesta no tiene nada de mágico, es el resultado de una guerra silenciosa que se libra dentro de una fábrica, una guerra que se gana o se pierde en cuestión de segundos. Porque en la producción de sopas en polvo todo se reduce, en el fondo, a dos batallas. La primera, sacarles el agua a los ingredientes sin llevarse con ella el sabor. La pregunta, impedir que ese polvo ya seco vuelva a robarle humedad al aire que lo rodea. Si una sola de esas batallas se pierde, el resultado es siempre el mismo. El polvo se apelmaza, el aroma se escapa y lo que debía ser una comida caliente en 3 minutos se convierte en grumos flotando en agua tibia. Hoy entramos a una planta de producción para descubrir cómo un puñado de verduras frescas, carne, especias y grasa se transforman en ese polvo ligero, estable y perfectamente saludable que conocemos como sopa instantánea. Vamos a recorrer cada etapa, desde el camión que trae la materia prima hasta la caja sellada que sale rumbo al supermercado, y vas a entender por qué cada decisión, por mínima que parezca, puede arruinar un lote completo. Entender este proceso importa por una razón muy simple. La sopa instantánea es probablemente uno de los alimentos más consumidos y menos comprendidos del planeta. Se prepara en minutos, se transporta sin refrigeración, resiste meses de almacenamiento y llega a mesas en decenas de países con el mismo sabor exacto cada vez. Esa consistencia no es casualidad ni resultado de conservantes agresivos. Es ingeniería alimentaria aplicada con un rigor que pocos consumidores imaginan cuando rasgan el sobre. Y hay algo más. En un mundo donde cada vez más gente cuestiona qué hay realmente dentro de los alimentos procesados, mostrar el proceso completo, sin filtros, es una forma de responder con hechos en lugar de suposiciones. No se trata de convencer a nadie de que coma más o menos sopa instantánea, sino de entender con datos reales qué decisiones técnicas convierten un vegetal fresco en un polvo que puede esperar meses en un estante. Antes de que la primera zanahoria toque una cinta transportadora, ya hay ingeniería detrás de la receta. Porque lo que ves como un polvo uniforme en realidad esconde ingredientes de naturaleza completamente distinta. Verduras, cereales, carnes deshidratadas, sal, especias, grasas encapsuladas, almidones que dan cuerpo y maltodextrinas que transportan el aroma. Nada de eso está ahí para rellenar. Cada componente cumple una función específica y si uno solo falla, el equilibrio completo se rompe. Todo comienza con la selección de las materias primas, y aquí ya se define buena parte del destino del producto final. Aunque el resultado sea un polvo, el origen es completamente sólido y en muchos casos fresco. Verduras como zanahoria, cebolla, apio, ajo y puerro llegan recién cosechadas o previamente cortadas. El maíz, el trigo o el arroz entran como granos o harinas. Las proteínas pueden llegar cocidas, secas o concentradas, dependiendo del tipo de sopa que se esté fabricando. Antes de que cualquier ingrediente entre a producción, pasa por una inspección estricta. Se verifica tamaño, humedad y estado general y se revisa la presencia de cuerpos extraños, piedras, fragmentos metálicos o exceso de polvo. Muchas líneas incorporan imanes y detectores de metal antes de la molienda o el mezclado, una barrera silenciosa que protege tanto al consumidor final como a la maquinaria que procesará toneladas de producto cada día. Las verduras frescas son las primeras en entrar en acción. Se lavan con agua a presión para eliminar tierra y residuos y luego pasan por cintas de selección donde se retiran a mano las piezas dañadas. Recién lavadas, llega el momento del corte y aquí nada es aleatorio. El tamaño de cada trozo se calcula pensando en cómo va a perder agua durante el secado. Piezas demasiado grandes retienen humedad en su interior. Piezas demasiado pequeñas pierden sabor antes de tiempo. Ese corte también decide la apariencia final del producto. Una parte de la verdura se muele fina para dar un sabor uniforme a toda la mezcla y otra se conserva en pequeños copos o cubos precisamente para que el consumidor los vea flotar cuando el agua caliente los rehidrata. Esta sensación de verduras reales que sentimos al abrir el sobre no es un efecto casual. Se diseña desde el primer corte en una mesa de planificación mucho antes de que el vegetal llegue a la fábrica. Con las verduras cortadas comienza la etapa más determinante de todo el proceso, la deshidratación. Aquí no se busca cocinar el alimento, sino retirarle la humedad suficiente para impedir el crecimiento de microorganismos y permitir que se almacene durante meses sin refrigeración.
El método más usado es el secado por aire caliente. Dentro de largos túneles, las verduras avanzan lentamente sobre mallas perforadas mientras corrientes de aire caliente atraviesan el producto y arrastran la humedad hacia afuera. El control aquí es total. Se controla la velocidad del aire y el espesor de la capa de verduras, porque si la capa es demasiado gruesa, la superficie se seca primero, pero el centro queda húmedo, y esa humedad escondida puede arruinar el lote entero durante el almacenamiento sin que nadie lo note hasta semanas después. La temperatura también se ajusta con cuidado, normalmente entre 55 grados centígrados y 85 grados centígrados según la verdura. Demasiado alta, el vegetal se quema. Demasiado baja, el secado queda incompleto y el producto se pudre desde dentro. Los operadores no confían solo en cronómetros, toman muestras constantemente y comprueban un detalle simple pero infalible. El vegetal ya no se dobla como cuando estaba fresco, sino que se quiebra con facilidad. Esa fragilidad es la señal de que la mayor parte del agua se ha ido. Una vez deshidratadas, las verduras se enfrían antes de almacenarse, y este paso, aunque parezca menor, es crítico. Si el producto seco se encierra todavía caliente, el vapor residual se condensa dentro del contenedor, exactamente igual que cuando se tapa una olla recién retirada del fuego. Esa condensación rehidrata la superficie del vegetal, provoca grumos y dispara el riesgo microbiológico. Por eso el enfriado nunca es opcional. Mientras las verduras secas esperan en contenedores cerrados, en otra área de la planta se trabaja el componente que define el alma aromática de toda la sopa. El caldo. Es lo que hace que una simple cucharadita huela a sopa incluso antes de que veas una sola verdura, y por eso se maneja como un concentrado calibrado con cuidado. El caldo se separa con extractos vegetales, sal, proteínas hidrolizadas y grasas, y esa mezcla se cocina para fijar el sabor y ajustar la intensidad correcta que la receta exige. Durante la cocción se controla la salinidad, la densidad y la carga aromática, porque si el caldo queda demasiado líquido, el secado posterior será ineficiente, y si queda demasiado espeso, la atomización no generará gotas finas y el polvo resultante saldrá irregular, con grumos imposibles de disolver bien. Una vez ajustado, el caldo se seca por atomización, un proceso casi futurista dentro de una fábrica de alimentos. El líquido se pulveriza dentro de una torre de hasta 20 metros de altura a través de boquillas que lo convierten en una niebla de microgotas. Al ser tan diminutas, esas gotas pierden el agua en cuestión de segundos sin necesidad de hervir el producto durante horas y sin destruir su aroma en el camino. Con el caldo ya seco, el sistema completo permanece cerrado en todo momento, porque el polvo es tan fino que absorbería humedad ambiental en cuestión de minutos si quedara expuesto al aire. Parte del producto queda suspendido en el ambiente de la torre y se recupera mediante separadores especializados, para que ni un solo gramo de ese concentrado de sabor se pierda en el camino. Las grasas entran en escena con un desafío propio. Aunque el producto final sea un polvo, pequeñas cantidades de grasa son las responsables de esa sensación de cuerpo en boca que distingue una sopa bien hecha de agua con sal. Por eso no se añaden en forma líquida, se combinan con portadores secos o se encapsulan en capas protectoras que las vuelven manejables y evitan que el polvo forme grumos o se ponga rancio con el paso de los meses. Cuando el consumidor agrega agua caliente en casa, esa estructura protectora se rompe y la grasa se libera en pequeñas gotas, dando a la sopa esa textura completa que reconocemos de inmediato. Las especias y los potenciadores de sabor pasan por su propio control de molienda. Si quedan demasiado grandes, se separan dentro del sobre y arruinan la experiencia. Si son demasiado finos, liberan su aroma antes de tiempo y el producto envejece más rápido de lo esperado. Llega entonces el momento donde todo se junta, la formulación. Aquí se define la receta exacta de cada sopa y nada, absolutamente nada se hace a ojo. Cada ingrediente se pesa con sistemas automáticos de altísimo rigor con un margen de error de apenas gramos por tonelada, porque variaciones mínimas en sal, potenciadores o componentes funcionales se notan de inmediato en el sabor final o en la forma en que el producto se disuelve en el plato. Hey, si este recorrido por la fábrica te está resultando interesante, déjanos un like. Ese pequeño apoyo nos permite seguir entrando a plantas de producción y mostrarte paso a paso cómo se fabrican los productos que usamos todos los días. Y si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos procesos industriales que exploraremos. Así que, continuamos.
Antes de mezclarse, todos los ingredientes secos pasan por tamices que eliminan cualquier partícula fuera de rango. El mezclado ocurre en enormes mezcladoras industriales que giran a velocidad controlada, con tiempo, velocidad y orden de carga calculados al detalle. Y es que los polvos no pesan igual entre sí. Si se mezclan de forma incorrecta, se separan por tamaño y densidad, tal como pasaría con arena y piedras dentro de un mismo recipiente. Por eso el mezclado es tan crítico como la receta misma. Durante el proceso se toman muestras constantes para verificar homogeneidad, revisando que no existan acumulaciones de sal, grasa o aroma en ningún punto de la mezcla. Cuando finalmente se alcanza la uniformidad exigida, la base de la sopa instantánea está lista, aunque todavía le espera una etapa silenciosa pero decisiva: el reposo. Antes del envasado, el producto se deja reposar en contenedores cerrados para igualar temperaturas y estabilizar aromas. En productos secos como este, pequeñas diferencias térmicas pueden atraer humedad y provocar apelmazamiento, así que esta pausa marca el cierre del proceso interno dentro de la fábrica. Y aquí es donde llegamos al verdadero punto de tensión de todo el recorrido: el envasado. Puede parecer la etapa más simple de todas, pero en realidad es uno de los momentos más críticos de la producción. El enemigo número uno de la sopa instantánea no es el tiempo ni el calor moderado, es la humedad. Basta una cantidad mínima de agua en el ambiente para que el polvo se apelmace, pierda fluidez y cambie por completo su comportamiento al momento de prepararse. Por eso el envasado se realiza en salas donde la temperatura y la humedad del aire se controlan dentro de rangos casi quirúrgicos. La mezcla final viaja desde los contenedores de reposo hasta las líneas de envasado mediante sistemas completamente cerrados, sin exponerse jamás al aire libre. Tolvas selladas alimentan máquinas dosificadoras que miden cada porción con precisión milimétrica, y cada sobre, vaso o envase recibe exactamente la cantidad definida en la formulación original, ni un gramo de más ni de menos, porque una porción incorrecta altera el sabor y la experiencia completa del consumidor. Una vez dosificada, la sopa pasa al sellado, y aquí ocurre uno de los trucos más ingeniosos de todo el proceso. Antes de cerrarse, muchos envases reciben una inyección de nitrógeno. Este gas inerte desplaza el oxígeno del interior del sobre, evitando la oxidación de las grasas, protegiendo el aroma y reduciendo aún más la posibilidad de que el producto se degrade durante meses de almacenamiento en una bodega. El sellado se realiza con calor y presión, y sensores automáticos verifican que cada cierre sea completamente hermético, porque un solo sobre mal sellado puede arruinar no una unidad, sino un lote entero durante el transporte. A lo largo de toda la línea, cámaras y sensores inspeccionan cada envase, detectando peso incorrecto, sellos defectuosos o deformaciones. Los que no cumplen el estándar se expulsan automáticamente y jamás llegan al mercado. Cada lote terminado se identifica con códigos que permiten rastrear fecha de producción, receta y línea de fabricación específica, una trazabilidad que resulta fundamental si algún día se detecta un problema y hay que localizar con exactitud qué unidades retirar. Pero antes de que cualquier caja salga de la planta, ocurre la prueba final, la que realmente decide si ese lote llega o no a las tiendas. Se toman muestras y se preparan exactamente como lo haría cualquier consumidor en su cocina. Se agrega agua caliente, se mezcla y se evalúa el resultado sin ninguna contemplación. Se revisa el aroma, la disolución, la apariencia y el sabor con el mismo rigor con el que se controló cada etapa anterior. Si algo, lo que sea, no coinciden con el estándar establecido, el lote completo no se libera sin importar cuántas horas de trabajo haya detrás. Superados estos controles, las sopas se empacan en cajas y se trasladan a bodegas secas, donde esperan su distribución. A diferencia de los productos frescos, no requieren refrigeración, pero sí condiciones controladas que evitan la humedad excesiva, la misma amenaza que ha perseguido al producto desde la primera hora de fábrica. Desde ahí se distribuyen a supermercados y centros de abastecimiento en distintos países, cuidando en todo momento que los envases no sufran golpes ni exposición prolongada a calor extremo. Y el ciclo no termina cuando el camión sale de la planta. De forma periódica, las propias empresas compran sus productos en tiendas y los analizan nuevamente, verificando que semanas o meses después la sopa conserve finalmente el mismo comportamiento que tenía al salir de la fábrica. Es un seguimiento silencioso pero constante, diseñado para que la experiencia sea siempre idéntica sin importar en qué país o en qué estante se haya comprado el producto.
Lo que el consumidor ve como un sobre ligero y práctico es en realidad el resultado de una cadena larguísima de decisiones técnicas, desde cómo se corta una zanahoria hasta cómo se inyecta un gas inerte dentro de un sobre sellado. Cada paso está pensado para una sola cosa, que al añadir agua caliente todo funcione exactamente como debe funcionar, sin sorpresas y sin fallas. Y así volvemos a donde empezamos, esas dos batallas silenciosas, quitar el agua sin destruir el sabor y evitar que el polvo vuelva a absorberla, son las que en realidad deciden el destino de cada sobre que compras. Ganarlas una y otra vez miles de veces al día es lo que convierte un puñado de verduras frescas en una comida caliente lista en minutos en cualquier parte del mundo. La sopa instantánea en polvo no es solo comida rápida, es ingeniería alimentaria aplicada a escala industrial diseñada para transformar ingredientes procesados en un producto estable, transportable y absolutamente consistente. Y todo ese despliegue de precisión, sensores, temperaturas y controles ocurre para que, al final, tú solo tengas que hervir agua y esperar 3 minutos. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿qué proceso industrial te gustaría que desarmáramos en el próximo video? Puede ser un alimento, una herramienta o cualquier producto cotidiano que te despierte curiosidad. Y si conoces a alguien a quien le apasionen las fábricas y los procesos ocultos detrás de lo cotidiano, comparte este video con esa persona. Gracias por acompañarnos hasta el final de este recorrido y nos vemos en el próximo proceso.